Gracias a Dios, hermanos, que Él ha venido hablándonos a través de esta carta de Efesios. Estamos estudiando el capítulo 2, ¿verdad? Ya llevamos algunos 5 versículos, 6 versículos, y creo que Dios nos está bendiciendo, pero hoy, hermano, vamos a hablar una palabra bien sencilla, pero es importante que le prestemos atención, porque si no, pues aunque sea sencillo, no lo vas a entender. Pero si nosotros somos sencillos en nuestros corazones, humildes, Dios nos bendice. Amén. Reconocemos que necesitamos de Dios, Dios nos bendice y va a ver cómo usted sale motivado. El tema que vamos a desarrollar hoy es resucitados y sentados en lugares celestiales. Amén. Resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a leer nuestros versículos claves en Efesios capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 9. Pero en el versículo 6 ahí está nuestro tema de hoy. Entonces vamos desde el versículo 4. Ahora no hay acá versículo para que no lo estén esperando. Ahora Dios quiere que usted abra su celular. Digo, su Biblia. Antes era abramos la Biblia, ahora abramos nuestro celular. Pero qué bueno que en su celular algunos traen su Biblia. Y espero no estén en el Face, o no estén en TikTok, o no estén en otro canal, sino estemos aquí en el canal del Espíritu y tengas tu celular o tu tableta para leer tu Biblia. Pero muchos de ustedes traen su Biblia, así de que vamos a abrirla en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 al versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Este versículo lea conmigo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate que si tú le prestas atención, mira, que aquí la misma palabra nos está diciendo, hermano, cuál es el deseo de Dios al estudiar este tema: resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Siempre hay una meta. En cada vez que estudiamos hay una meta a donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a mirar y a llegar a esa meta. ¿Cuál es la meta al hablar de que somos resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Cuál es la meta? Mire, sencillo. Esto es lo que vamos a cubrir. Esta es la meta. Que todos entendamos que cuando la palabra nos dice que fuimos resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos está diciendo Dios: miren lo que pasó. Capítulo 1, nos están presentando a la iglesia en los cielos, ¿sí o no? Desde antes de que existiéramos ya existimos, somos el pueblo, hubo un deseo en el corazón del Señor. Pero luego entrando al capítulo, y luego nos muestran en el 1 todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Todas las bendiciones que nos dieron. Miramos cómo Dios tuvo que dispensarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nosotros fuésemos enriquecidos y disfrutemos las riquezas, las bendiciones de Dios. Pero en el capítulo 2, Pablo dice: ahora se las voy a mostrar aquí en la tierra, a la iglesia. Ahora nos la presentan desde aquí, desde abajo, para que nosotros entendamos qué estamos haciendo acá. Pero de repente en el versículo 6 del capítulo 2, Pablo dice: pero aunque estén abajo, ustedes son de arriba. Amén. Pero nos la presentan aquí en la tierra, pero en una forma triste, ¿sí o no? En una condición triste, en una condición lamentable, ¿verdad?
dice que estábamos muertos, como decía Donis. Estar muertos, entendamos que para un muerto ya se acabó todo, no hay esperanza de nada, está muerto. Y la Biblia dice que así estábamos nosotros antes de venir a Cristo, estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Estábamos sin esperanza, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, miremos la condición, pero no es para que nosotros nos lamentemos, sino más bien para que nosotros miremos nuestra condición y apreciemos la obra salvadora de Dios. Apreciemos las bendiciones que están en el capítulo 1. Amén, hermanos, para que nosotros amemos más a Dios, para que nosotros, hermanos, realmente nos enamoremos más de Dios. Y ahora ya no solo digamos el poder de Dios, sino la grandeza de su poder. Cuando lo hacemos parte nuestra, ya hablamos diferente, ¿verdad? La santísima fe, el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, porque la hemos vivido, la hemos experimentado. Entonces, hermanos, la meta es de que ahora, dice Pablo, ahora ustedes miren, en el versículo 6 volvemos otra vez a donde estábamos en el capítulo 1, en los lugares celestiales, pero miren la realidad están en la tierra, pero no son de la tierra. La realidad es que están en el cielo, pero ustedes están en la tierra. Entiendan pues lo que tienen que hacer en la tierra como iglesia. Amén, hermanos, como el nuevo hombre. Estamos aquí en la tierra, ahora nos dieron vida para vivir la vida de Cristo. Amén. Nos dieron vida para vivir la vida de Cristo. Nos han rescatado del mundo, de las corrientes de este mundo, para ahora entrar en la corriente divina, en la corriente de Dios, para dejarnos llevar por la vida de Dios, para vivir para Dios, para expresar juntos la vida de Dios. Y es algo que nosotros como creyentes tenemos que entender. Pero antes de lanzarnos, esa es la meta. Así sencillamente que entendamos que somos eternos. Amén, hermanos. En el capítulo 1, pero nos la presentan ahora aquí abajo y en una condición lamentable, pero es para que apreciemos la salvación de Dios, apreciemos la obra de Dios y nos demos cuenta que aunque estamos aquí, somos de arriba, para que nos identifiquemos aquí abajo como lo que somos hijos de Dios, somos una iglesia santa, amén, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios, para expresar juntos la vida de Dios como un nuevo hombre, amén. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, somos el nuevo hombre para expresar la vida de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y estamos aquí en la tierra para expresar a Dios. Pero antes de meternos más a este tema, quiero yo hablarte algo, pero te lo voy a decir con todo respeto que usted se merece. Y créame que con todo el amor, para que nadie se me sienta. Y si te sientes, es tu bronca. Amén, hermanos, te lo digo con mucha humildad, con mucho respeto y con todo el amor de mi corazón, con todo el amor de Dios. Pero sabes, nosotros aquí, en este ministerio, en este lugar, tú sabes que nosotros repetimos mucho las mismas cosas, ¿sí o no? Nosotros repetimos a dale y dale. Y muchos hermanos se desesperan, tanto de otros lugares que nos escuchan, porque me han dicho, cómo repiten lo mismo, ¿verdad? Y aquí mismo he escuchado decir, otra vez no puede salir el pastor de ahí. Y nosotros repetimos mucho esta palabra porque nosotros tenemos el hablar de Dios. Nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie, ni para llamar la atención a nadie, sino que estamos aquí para hablar la palabra del Señor. Y Dios, hermano, Él mismo dice que Él tiene que hablarnos como un tartamudo. Tiene Dios que estarnos repitiendo. Entonces, al estar repitiendo las mismas palabras, olvídese de mí, si no es Dios en nosotros, que no hemos entendido. Y por eso es que Dios nos tiene que repetir las mismas palabras. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que estar repitiendo? ¿Por qué Dios tiene que estar repitiendo las mismas palabras? Por eso Pablo dijo, a mí no me es molesto hablarles las mismas palabras. Para mí no me es molesto, dice Pablo, hablarles las mismas palabras, las mismas cosas. Dice, yo sé que para ustedes es de mucho provecho.
Yo sé que para ustedes les va a ayudar el que esté, dice Pablo, repitiendo y repitiendo y enseñando lo mismo una y otra vez. Porque el pastor Eduardo dice que en la repetición está el aprendizaje. Pero más que aprender, hermanos, ¿por qué Dios nos tiene que repetir? Número uno, porque somos sordos. Número dos, porque somos ciegos. Y número tres, porque somos bien tercos. Mira, antes de que tú te sientas mal, yo así me sentí. Pero yo le pedía perdón a Dios porque sabía que Dios me estaba hablando a mí. Y como yo no me gusta solo quedarme con las bendiciones, le dije, Señor, se los voy a compartir la bendición a mis hermanos. ¿Verdad? Porque esto es para todos. Entonces, hermano, agárralo en tu espíritu y reconozcamos delante de Dios que somos ciegos, que somos sordos y que somos tercos. O sea, ser tercos es ser duros de corazón. Somos duros de salvar. Dios nos habla y tan pronto salimos de esa puerta, nos olvidamos de la palabra, hermanos. Nos olvidamos de lo que Él nos ha enseñado. Dios nos está hable y hable y hable y nosotros, hermanos, duros de corazón. Dios, hermano, ahorita estamos en el tiempo de que nos arrepintamos y Dios nos perdona, hermano. Pero si no nos arrepentimos, se va a poner serio esta cosa, hermano. Entonces, hermanos, Dios nos tiene, grábatelo, Dios nos tiene que repetir por tres razones. Porque somos ciegos, somos sordos y somos tercos. Tú sabes lo que es ser terco, ¿verdad? Es que tenemos tercos, es de que te quieren mover y tú dices, de aquí nadie me saca. ¿Sí me entiendes? Somos tercos. Y yo miro la terquedad en muchos hermanos. No estoy hablando solo de aquí, en muchos siervos, en muchos hermanos. Hermano, me han hecho preguntas de lo que estamos enseñando. Yo les trato de explicar y digo, no. Yo no creo en eso. Son tercos. Tercos a lo que ellos creen, que es así y no los pueden mover de ahí. Eso es terquedad. Terquedad, hermano, es de que te empujen, ¿verdad? Y tú te regreses. Aquí me estoy, ¿verdad? Hermano, hágase para acá. No, aquí me tengo que estar. Somos tercos, la terquedad en la Biblia es de ser duros de servir. Terquedad es estar como encorvados, como un caballo que está encorvado, que no lo puedes mover, que se amacha y que le jalas y con la cabeza ahí dura y que no respeta pues el freno, el bozal. Duro, de estar con un corazón duro servir, es como aquel joven que decía el ministro de alabanza, decía, vamos todos a levantar nuestras manos. Y ahí estaba el hijo y su papá, ¿verdad? Y el papá levantaba las manos y volteaba con su hijo, levante las manos, mi hijo. Yo no. Levántela usted. Ahí bajita la mano. Levanta las manos. Yo no. Y ahí estaba el papá, levanta las manos. Y al último las levantó. Dijo, pero yo las tengo abajo. ¿Sí me entienden? Las levanto porque ya están enfadando, pero yo no las tengo levantadas. Fíjate, hermano, muchos de nosotros sin querer así somos. Así somos. Ser duros de corazón. Y fíjate, hermano, esto lo dijo el pastor Carrillo ya hace mucho y lo hemos venido repitiendo, ¿sí o no? Y pensamos que son inventos de él o son inventos de nosotros. No, está en la Biblia. De que Dios tiene que estarnos hablando por tres razones. Somos sordos, Dios nos habla, nos entra por aquí y nos sale por acá. Somos sordos, somos ciegos y somos tercos hasta pasado mañana, duros de corazón. Mira, déjame llevarte la Biblia para que de una vez te quede claro que es Dios hablándonos. Amén. Muchos cristianos hoy en día son primeramente ciegos. Amén. Son ciegos con respecto a la revelación pura de la palabra
de Dios. Miramos a muchos cristianos que hablan la palabra en su ceguera, sacando de contexto la palabra del Señor y hablando cosas que no son de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, ¿te acuerdas que cuando Él enfrentó a los religiosos judíos, de repente andaba un ciego por ahí, ¿se acuerdan? Y decía, les voy a dar una enseñanza a estos ciegos. No pueden reconocerme que he venido para salvarlos, ¿verdad? Que soy su Mesías, que soy su Redentor, que soy su Salvador. No pueden mirarlo. Entonces, ¿qué hacía Él? Tomaba a un ciego y lo sanaba, ¿sí o no? Lo sanaba y no agarraban la onda. Cuando Él sanaba a un ciego, lo hacía como diciéndoles, ustedes son como este ciego, no miran. Yo lo estoy sanando, pero realmente lo que quiero es lo que quiero hacer con ustedes, es sanarles su ceguera espiritual para que miren su salvación, para que miren su Redentor, pero están ciegos, ¿sí o no, hermano? ¿Qué hace la iglesia hoy en día cuando miran un milagro de Dios o una señal de Dios? ¿Qué hacen los ministros hoy en día? ¿No se ponen a sanar ciegos? ¿Sí o no? Cada milagro, Juan dice que es una señal. Cuando convirtió el agua en vino, ¿cómo se suelta la gente ahora? Haciendo milagros también, ¿verdad? Transformando agua en vino. Imagínense, hermano. Cuando Dios está dando una señal ahí de que Él venía a cambiar la muerte en vida. Ese lugar estaban muertos todos, porque a Dios le interesa dar vida. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero miremos pues, hermano, cómo está la ceguera espiritual. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? Casi en todas las 7 iglesias, ¿qué dice? El que tiene oídos, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de ¿qué? De la ceguera, ¿verdad? Pero también dice ahorita vamos a ver que él habla que tenga oído. Pero ¿se acuerdan a la última iglesia? Si vas tú rápidamente a la iglesia Laodicea, le dice que está ciega. Ve al capítulo 3, versículo 17 rápidamente. Dice, porque tú dices, la iglesia Laodicea, y todos sabemos que la última iglesia de Laodicea nos representa a la iglesia de hoy en día. Una iglesia que dice que se cree rica, ¿verdad? Pero dice que es una pobre y miserable. Amén. Y dice la iglesia que se cree que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve ya, pero Dios le dice, eres ciega, no has visto nada. Tú dices que ves, pero yo te digo que estás ciega. Así está la iglesia hoy en día. Así hay muchos cristianos hoy en día ciegos. Dios nos quiere abrir los ojos y nosotros no queremos. ¿Qué acaso no hemos venido hablando? Que Pablo, él oró en el capítulo 1. ¿Para qué Pablo oró? Para que fueran abiertos nuestros ojos espirituales, para que fueran abiertos nuestros corazones, para que fueran iluminados, es decir, para que llegara la luz y pudiéramos ¿qué? Ver, porque hay mucha ceguera en muchos hermanos. Tan ciegos estamos que estamos en los tiempos finales, tan ciegos estamos que el mundo está patas arriba y nosotros seguimos campantes viviendo una vida descuidada. Sí, hermano, no miramos en el tiempo que estamos viviendo. Esto se está terminando, esto se va a acabar pronto, hermano. No estoy diciendo que se va a acabar el mundo, no, eso falta mucho, sino estoy hablando de que Cristo viene pronto, hermano. Y nosotros tranquilos, estas cosas no se van a calmar. Y si acaso se calman poquito, es para que te agarres, porque ahora sí viene en serio. Ahora sí vamos a cantar, ahora sí va en serio. Amén. Pero tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre y ciego. Fíjate, le está hablando a la iglesia. Claro que aquí le está hablando al responsable, que es el pastor de esa iglesia. Por eso te digo que cuando a Dios le habla a uno, pues uno tiene que llevarle la bendición a los hermanos.
Ahí le está hablando al pastor, al ángel de la iglesia. Por seguro que él le va a decir, pues nos dijeron que estamos ciegos. Le está diciendo a la iglesia. Amén. Estamos, dice, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, fíjate el consejo de Dios. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Ciegos, somos ciegos. Otros cristianos, aparte de ciegos, son sordos. Son sordos. Somos sordos para obedecer a Dios. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla y nos hacemos de los sordos. O por como decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro. Y mi mamá, fíjate que hablaba muchas cosas bíblicas, dice, te largas como burro sin micate, o sea, terco. De esos que no respetan, pues, ¿verdad? Y así hay muchos cristianos. Primeramente ciegos, segundo lugar, muchos cristianos sordos. No escuchan a Dios. Amén, hermano. Dios habla y seguimos siendo los mismos, sin aprender. A uno, hermano, cuando uno escucha a los hermanos hablar y de repente uno lo escucha hablar lo que Dios nos ha estado enseñando, uno se goza. Pero cuando hablan otras cosas, a uno le da tristeza. Yo me pongo alegre cuando los hermanos comparten aquí. Nuestro hermano Ver, nuestro hermano Jesús, nuestro hermano, todos los que comparten, me da alegría. Y me da gusto verlos predicar, pero más gusto me da cuando dicen, hermano, voy a dar un resumen de lo que hemos venido hablando. Me da más alegría que cuando salen con sus temas. Yo digo, ¿qué pasó, Señor? ¿O quieren ellos aparentar o qué pasó? Aprovecho que no están. Donis aquí está, pero está tranquilo. Y por eso, como los otros no están así tan tranquilos, yo por eso les ahorita que no me escuchan. Oh, sí estamos saliendo, ¿verdad? Entonces sigamos, pues. Sí, hermano, como un día, fíjate, estábamos en un seminario y nos estaban enseñando acerca de Juan, los extractos de Juan. Y se acabaron 2 horas y ya ven que el pastor Carrillo da tiempo, ¿verdad? Para que alguien dé unas palabras. Y ya, a ver, hermano fulano, venga y háblenos aquí algo. Se pasa, dice, abran su Biblia en Mateo. Y nos empezó a hablar del Mateo y del reino. El pastor, ya saben que no se aguanta, dijo, hermano, pero ¿dónde andas tú? ¿Qué andas haciendo en Mateo si estamos en Juan? ¿Por qué no hablas lo que estamos hablando? ¿Por qué eres tan rebelde? Fíjate, porque así somos, hermano. Entonces te digo, a mí me da gusto que los hermanos prediquen, está bien. Y a veces yo le digo, sí, si quieres comparte un devocional, está bien. Pero uno se siente contento cuando estamos hablando lo mismo. Ahorita yo no estoy hablando lo que está hablando Carrillo, pero estoy hablando lo que ya habló atrás, porque él ya va adelante. ¿Sí o no? Él ya va adelante, él predica diario. Y es difícil que me lo alcance. Para alcanzarme lo tengo que subirme en un caballo y correr detrás de él. Pero ahorita vamos a pie, ahí vamos poco a poco. Amén o no amén. Pero estamos hablando lo que nos han venido enseñando. Amén. Entonces, hermano, nosotros, aparte dijimos de ciegos, somos sordos. Por eso te decía que a las 7 iglesias siempre le dice, al que tiene oídos, oiga para oír. Como diciendo uno, pues ¿cómo? Sí, porque Dios sabe que muchos de nosotros tenemos oído, pero no escuchamos. Por eso dice, el que tenga oídos, y está hablando que el que tenga un oído para redimido, un oído abierto para Dios, dice, tú escúchame. Escúchame. Hermano, muchos de nosotros estamos aquí, fíjate, estamos aquí, pero nuestro oído en otro rollo. Dios nos está hablando y si nosotros pasáramos aquí un tiempecito para dar un resumen, sabe Dios. Si tan pronto hemos compartido un mensaje que tiene 3 días el domingo y le digo, hermano, ¿qué hablamos? Ni del tema nos acordamos.
Y yo digo, Señor, ¿qué estamos haciendo? Yo siempre que saludo a Carrillo, le digo, yo no estoy haciendo su trabajo en vano, mi hermano, aquí estoy, predicando lo que hemos aprendido. Tú tampoco hagas mi trabajo en vano, estudia, hermano. Mi familia sabe que tengo yo desde las 6 de la mañana, solo el día de hoy, dándole una repasada y una ajustada para traerte esta comida a ti, para que la disfrutes, hermano. Amén. Y no es justo de que tú estés distraído acá, hermano. ¿Te gustaría que tú me invites a comer y con esfuerzos hiciste tu comida y todo, y que yo te diga, no quiero comer? Come, no quiero. Y la parte que diga, no me gusta. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, tenemos que prestar atención. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a Éxodo, quiero que tú leas este versículo para que veas, hermano, que por qué estamos repitiendo las mismas cosas. Y si no alcanzo a predicar a hoy, pues no te preocupes, que esto está bueno. Amén. Pastor, pero se está saliendo del tema. Quiero que sepas que no estoy saliendo del tema. Yo dije ahorita, porque están viniendo esta palabra, le digo, Señor, le hubiéramos puesto el tema mejor: ciegos, sordos y tercos. Mira, ese es un buen mensaje, ¿verdad? Ciegos, sordos y tercos. Ahí les va. Fíjate que me voy a preparar uno bueno. ¿Tienes Éxodo? Dijimos que 21. Éxodo 21. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Versículo 5 y versículo 6. Fíjate, pero léalo con calma, ¿eh? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará o le agujereará, le va a hacer un agujero, pues, en la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Así rapiditamente, mira, está hablando de los esclavos que ahora se quedan por amor. Amén. Porque el esclavo cumplía, ¿verdad? Después de unos años ya era libre. Pero si él decía, pero tenía que ser libre, él solo tenía que irse. Si tuvo hijos, tenía que dejarlos. Si tenía esposa, tenía que solo. Y ese es Cristo. Él se quedó por amor a su familia. Dice que él se hizo siervo, ¿no? Se hizo esclavo por amor a nosotros. Entonces, pero a lo que voy es que le dice ahí que cuando el amo dice, yo amo a mi familia y me quedo por amor, entonces el amo mandaba al esclavo a que le hicieran un hoyo en la oreja. Y eso significaba que de ahí en adelante ese esclavo tenía que estar muy atento a la voz de su amo y tenía que ser obediente a lo que se le ordenara para siempre. Y acuérdense que Cristo aprendió la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Él no hizo nada de lo que el Padre no le dijo que hiciese. Un hombre, hermano, que estaba atento a la voz de Dios, sabía escuchar la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hermano, y ser obedientes a la voz de Dios. El ser sordos es no ser obedientes. Dios nos habla y hacemos todo lo contrario. Entonces, hermano, miremos pues ahí, tenemos nosotros que tener, hemos hablado esto, ¿verdad? Tenemos que tener un oído redimido para Dios. Tener un oído redimido significa que este oído es solo para escuchar la voz de Dios. Solo quiero escuchar tu hablar, tu hablar, tu hablar. Señor, conquístame a través de tu hablar. La iglesia tiene que tener un oído para Dios, porque si este oído está abierto a otras voces, nos van a conquistar otros y nos van a engañar y nos van a alejar de Dios.
Hemos aprendido mucho que a la mujer se le conquista por el oído. La mujer come por el oído, por eso Dios nos habla al oído, porque ahí nos va a enamorar, ahí nos va a capturar. Si tú cierras tu oído, cierras tu corazón, cierras tus ojos y entonces quedas lejos de Dios, somos engañados. Por eso cuando estás aquí, que tu oído esté atento a la voz de Dios, porque hay muchas voces, hermano. Si no te descuidas, también ahí está la voz susurrándote al oído, no hagas caso, hablándote y haciéndote recordar otras cosas. Por eso estamos aquí recordando otras cosas. Tenemos nosotros que tener cuidado. Amén, hermanos. Dios nos habla porque Él nos quiere conquistar. Él nos quiere, hermano, poner bellos. Él nos quiere santificar y lo va a hacer a través de la palabra, de estar hablándonos y nosotros atentos a Él. Amén. Fíjate que vamos a Levíticos capítulo 14 porque esto está bueno. ¿Sí está bueno o no? Yo sé que tú lo estás recibiendo porque te lo estoy dando de parte de Dios, hermano. Levíticos 14, 14. Ya lo habíamos hablado, pero ahora de una vez para que te quede claro que no son ideas nuestras, sino que es palabra de Dios. Levíticos 14, 14 dice: y el sacerdote tomará de la sangre de las víctimas por la culpa y la pondrá en el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Léalo con atención. Está hablando de la purificación. Aquí nos está hablando de la purificación de los leprosos. Cuando un leproso decía: oh, hubo un milagro, Dios me sanó. Ok, va a haber un proceso de lavamiento. Ok, y eran traídos a los sacerdotes. Y vemos en las palabras que también los sacerdotes también tenían que tener este proceso de lavamiento. Amén. Pero dice que aquí el sacerdote tomaba la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá en el sacerdote la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo, o sea, de aquí, ¿verdad?, de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Fíjate lo que hacían. Agarraban la sangre y la ponían aquí, ¿verdad? Y luego se la ponían en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar de la mano del pie, perdón, derecho. Ahora, nosotros siempre hemos dicho: escuchemos con un oír redimido. Pero ahora fíjate, esto es bonito. No solamente tenemos que tener un oído redimido, sino que tenemos que tener nuestras manos redimidas y también nuestros pies redimidos. ¿Para qué tener un oído redimido? Para escuchar. Amén. Para escuchar la voz de Dios. ¿Para qué es tener el dedo pulgar de la mano derecha redimida? Para que nosotros hagamos la obra de Dios, hermano. Para que nosotros hagamos la obra de Dios. Agrademos a Dios en lo que le damos, en lo que entregamos. ¿Para qué tenemos el pie redimido o los pies redimidos? Para que nuestro andar sea en obediencia a Dios, nuestro andar sea agradable a Dios. No nada más tu oído, hermano. Mire que la palabra del Señor es tan hermosa. Tenemos que tener oídos redimidos, tenemos que tener manos redimidas y tenemos que tener pies redimidos. Todo tiene que ser redimido para que nosotros ahora sirvamos a Dios. Andemos en los caminos del Señor, en las cosas que Él le agradan. Amén. Muchos de nosotros como cristianos no solamente somos ciegos y sordos, sino que también somos, ¿qué? Número 3. Somos tercos. ¿Qué es ser tercos? Es ser duros de corazón. Es estar amachados. No querernos mover. Muchos cristianos tienen años en la vida de la iglesia y no los podemos sacar ni con unos tractores, ahí están tercos. Pasan años y, hermano, tenemos que agarrar la onda. Ya es el tiempo, hermano, de ponernos las pilas. Amén. Digo Lalo, ni que fuéramos de control. Tenemos que permitir que Dios nos imparta vida.
Cuando decimos hay que ponernos las pilas, hay que dejarle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Amén. Que Él trabaje en nosotros, hermanos. Amén. Nosotros somos tercos. ¿No ve que cuánto tiempo nosotros, hermanos, vénganse para enfrente? Vénganse para enfrente, ¿verdad? ¿Y nosotros? Tercos, esta es mi banca. Esta es mi banca. Y de esta banca nadie me mueve. Tercos. Fíjate. Uno dice y no creen los hermanos. ¿Verdad que yo siempre les he dicho, y con todo respeto a los que están allá atrás, no les he dicho, los que se sientan atrás demasiados años allá, un día no van a estar acá? ¿Sí o no? Con todo el respeto allá. Bueno, allá alguien tiene que estar allá, ¿verdad? Los niños cuando están allá se sientan allá. Pero no tomes como un tu lugar para estar siempre allá. Amén. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude. Fíjate, vamos a Jeremías. Ojalá, y no solamente eso, sino que Dios nos habla y nosotros seguimos tercos, viviendo nuestra vida, viviendo como nosotros queremos. Jeremías 7:23, vamos al 23 y 24 del capítulo 7 de Jeremías. ¿Lo tienes? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por... Fíjate, ¿qué les dijo que hicieran? Primeramente, que escucharan, ¿ok? Que escucharan, porque Dios quiere que tengamos un oído redimido. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y qué pasó, hermano? Y no oyeron y ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. ¿En la qué, hermanos? Mírate, otras traducciones dicen en la terquedad de su corazón. Aquí dice en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás. Ve la terquedad. La terquedad no solamente te mantiene estancado, sino que te aleja de la verdad de Dios. Cuando uno viene con un corazón duro, hermano, vas a ir de mal en peor. Tú ya sabes cómo la dureza del corazón, no creas que empieza nada más así, un día estás duro. No, hermano, no. Hay un proceso. Tú vienes aquí, Dios te habla, nos vamos, no hacemos caso, ahí empezó la dureza. Otro día vienes, Dios te habla, tú no haces caso, más duro. Otro día vienes, no haces caso, más duro, y de repente dices, es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué voy? Es lo mismo. ¿Para qué voy? Y de repente eres engañado, eres arrastrado y al último estás lejos de las cosas de Dios, lejos de la vida de la iglesia. Y ojalá y lejos, muchos de ellos arrastrados nuevamente por el mundo. Porque hasta allá es donde cae uno, al último en el mundo. Y eso es bien triste. Fíjate todo cómo comienza. Pero si aquí tú vienes con un corazón abierto, un oído abierto, las cosas cambian, Dios te bendice, hermano. Dios te imparte vida y vas prosperando en tu vida espiritual. Amén. Como te decía, tal vez alguien diga, pastor, pero ¿y Efesios? No nos hemos salido del tema. Fíjate, porque ya se nos fue media hora. Para que veas que vamos a caer a lo que estamos hablando ahorita. Dios no se equivoca cuando Él habla. Amén. Porque cuando de repente me puso mi buena agarrada y seguí con Efesios, me di cuenta de que Dios no estaba fuera del tema. Amén, hermanos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 rápidamente.
Estamos viendo que el capítulo 2 nos están presentando la iglesia en una parte triste, ¿verdad? Aquí en la tierra, y muy desagradable. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miremos nuestra condición, miremos cómo está la iglesia, ¿verdad? Miremos cómo estamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Ya miramos en el capítulo 1, no hay ningún problema. Todo celestial, ricos en Cristo, bendecidos, ¿sí o no, hermanos? Pero dice Pablo, ahora vamos a la realidad. Están en la tierra, estamos aquí en la tierra. Pero, versículo 6, pero estamos en el cielo. Amén. Miren su condición para que amen a Dios, para que amen la obra de Dios. 6 cosas lastimosas en las que estábamos antes de venir a Cristo. Número 1, estábamos muertos, porque Dios en Efesios nos quiere hablar de la vida, no tanto de la justificación como Romanos, sino de vida. Nosotros necesitamos vida. Según Efesios, necesitamos la vida, porque somos hijos de ¿qué? Somos hijos de vida. No somos hijos ni buenos ni malos, sino somos hijos de vida, para vivir la vida de Cristo, para vivir la vida celestial, para juntos expresar esa vida maravillosa que está en nosotros, la misma vida de Dios, la misma vida de Cristo. Entonces estábamos muertos y estábamos muertos, número 1, en delitos y pecados. Número 2, fuimos arrastrados por la corriente de este mundo pecaminoso. Número 3, éramos gobernados por una vida diabólica, por el príncipe de este mundo. Número 4, éramos gobernados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mal espíritu de desobediencia que está en la gente que no cree en Cristo, que no son de Dios, también nos empezó a ministrarnos a nosotros. O sea que tenemos que tener cuidado, porque hay espíritus ministradores. De repente, ¿por qué cree que andamos todos mintiendo y todos guardando rencor, todos peleándonos? Porque eres atrapado por ese espíritu de los hijos de desobediencia, y se te olvida que tienes el Espíritu Santo en ti, el que te tiene que ministrar ahora. Qué triste es de que, siendo hijos de Dios, nos dejemos ministrar por otros espíritus, por espíritu de envidia, por espíritu de chisme, por espíritu de adulterio, por espíritu de fornicación. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos tiene que gobernar y nos tiene que suministrar, hermano. No permitas que otros espíritus te suministren, hermano. Pero ellos están ahí, y si tú le das cavidad, te ministran. Y es por eso que andamos haciendo cosas malas, amén, que no convienen. Entonces, hermano, éramos gobernados por ese espíritu que operaba o que operan los hijos de desobediencia. 5, vivíamos en los deseos de nuestra carne y en los malos pensamientos. Número 6, dice que merecíamos el castigo, lo mismo que los demás. Y de esa condición, dice Pablo, miren de dónde lo sacó Dios. Miren el amor de Dios. Miren la misericordia de Dios y miren la gracia de Dios. Por eso en el capítulo 6 dice, despierten y miren que ustedes ahora están resucitados y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo en el versículo 6 nos dice, hey, pongan atención, ¿verdad? Fuimos resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa ser sentados en los lugares celestiales con Cristo? A veces nos queremos elevar hasta el cielo. Simplemente estamos hablando que ahora tenemos la vida, antes una vida arrastrada aquí en la tierra, una vida lastimosa, ¿sí o no? Caída y degradada, lo mismo que los otros. Pero ahora dice Pablo, pero no, miren de dónde somos, miren lo que hizo Dios, miren la obra salvadora de Dios. Dios los amó tanto, Dios nos amó tanto, Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Su gracia fue abundante para con todos nosotros, y ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales de donde somos nosotros. Ahora tenemos una vida, hermano, que está sobre todas las cosas. O sea, nos resucitaron, tenemos el poder de la resurrección.
nos hicieron sentar en los lugares celestiales para que entendamos, hermanos, que aquí, estando en esta tierra, podemos nosotros vivir en vida en resurrección. Podemos vivir una vida en resurrección, una vida celestial estando aquí en la tierra, una vida celestial que está sobre todos los enemigos de Dios, sobre todas las huestes de maldad. Estamos sobre todo ellos. Por lo tanto, hermano, tú eres victorioso sobre todas esas cosas. Amén. Para que nosotros, estando aquí en la tierra, podamos agradar a Dios. Entonces Pablo dice, pero vean la realidad, para que aprendamos cómo vamos a vivir pues aquí en la tierra. Somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Dios, y en Efesios 2 nos quiere mostrar a la iglesia como el nuevo hombre. Amén. El capítulo 1, la iglesia como la plenitud de Dios, disfrutando las riquezas y siendo la plenitud. Amén. Expresando para la iglesia, para expresar la vida de Dios. Pero en el capítulo 2 ya, hermanos, nos quieren mostrar que ahora la iglesia es el nuevo hombre, donde Dios junta a todos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego. Todos somos el nuevo hombre, todos somos el cuerpo de Cristo, para juntos aquí en la tierra vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Así tan sencillo, hermano, pero es muy hermoso. Amén. Versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, hermano, dice la palabra que a nosotros, antes de venir a Cristo, nos gustaban esas malas cosas. En el versículo 3 dice que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero dice, en los deseos de nuestra carne, nosotros deseábamos esa vida. Antes de venir a Cristo, nosotros deseábamos esa vida pecaminosa. O sea, nos gustaba pecar. A nosotros nos gustaba pecar. A nosotros nos gustaba ir al bailongo. Nos gustaba ir a chupar, nos gustaba ir a fumar, nos gustaba andar haciendo todas esas cosas, nos gustaba. No es que te guste todavía, hermano, qué triste de que siendo cristiano todavía te gusten y anheles esas cosas. Nos gustaban, pero ahora tenemos a Dios. Por eso Pablo dice, ahora les tienen que gustar las cosas de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Estamos aquí para que nos gusten las cosas de Dios ahora. Nos han cambiado, hermano. Es algo que no se nos complica entender. Estábamos en el mundo, éramos arrastrados y nos gustaba. Aprendimos bien a pecar y nos gustaba pecar. Ahora estamos en Cristo. Ahora estamos viendo nuestra ciudadanía. Somos celestiales, por lo tanto, nos tienen que gustar las cosas de Dios. Si a ti no te gustan las cosas de Dios, si no te gusta el orar, si no te gusta leer, si no te gusta reunirte, si no te gusta predicar, hablar, dar testimonio, no sé qué pasa contigo. No sé si eres cristiano, ¿no, hermano? Pero nos tiene que preocupar. La vida de la iglesia me tiene que gustar, porque soy parte de la iglesia, soy parte de Dios, soy celestial. Hacer las cosas que le agradan a Dios me tiene que gustar, hermano. Nos tiene que gustar. Por eso a uno le preocupa. Y los que oran, los martes, ¿dónde están los que oran? Te tiene que gustar, hermano. Nos tiene que gustar. El estudiar la palabra. Uno estudia la palabra, ¿qué está pasando contigo? Te tiene que gustar. Te reúnes, no te reúnes, ¿qué te pasa? Nos tiene que gustar reunirnos, porque somos los hijos de Dios. Fuimos salvos para estar juntos como iglesia, hermano. Nos tiene que gustar cantar, nos tiene que gustar alegrarnos en la presencia del Señor. Nos gustaba el bailongo, ¿sí o no? ¿Cuál vergüenza te daba? Brincabas, zapateabas, echabas maromas, hermano, te arrastrabas, gritábamos, ajú, ajú, ¿sí o no? Nos gustaba esa vida, pero ahora estamos acá en Cristo y nos tiene que gustar.
Tenemos que decir, ajú, a Cristo vive, te amamos, Señor Jesús. Nos tiene que gustar, hermano. ¿O te gusta el mundial todavía? Hoy es iglesia, pero me gusta más la carne asada. Me gusta el party, me invitaron, me gusta más allá, me voy para allá, hermano, qué triste. Invíteme a mí un día al party el domingo a ver qué le digo. No, hermano. Pero no invites a uno que le guste todavía, como a ti, que te gusta hacer paris en días de reunión, hermano. Oh, olvida. Que Dios nos agarre confesados, decía mi mamá. Amén. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, el pero cambia todas las cosas, hermano. Pero Dios, qué rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Pablo dice, pero, aquí el pero cambió las cosas. Eso era antes, dice Pablo, pero ahora entiendan su identidad. Ustedes son celestiales, siempre han sido celestiales. Algo pasó, nos rebelamos, nos aventaron aquí abajo, pero y ahora Dios nos rescató para que volvamos otra vez a nuestro estado original, pero estamos en esta tierra. Esta es la realidad, hermanos, estamos en esta tierra. Somos celestiales, pero estamos aquí, es la realidad. Por lo tanto, hermano, Dios quiere que ahora vivamos la vida real, realmente, que nosotros disfrutemos la vida de Dios, que nosotros juntos expresemos la vida de Dios. Amén. Mire, hermanos, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir, yo soy celestial? Pero Dios me puso en esta tierra para que alcance a disfrutar mi salvación completa. Fíjate, hermano, apréndete eso. Dios nos puso en esta tierra y nos dio alma y nos dio cuerpo para que nosotros alcancemos la salvación de Dios. Nosotros éramos espíritu. Bueno, somos espíritu. Pero ahorita tenemos un cuerpo y una alma. Tienes que entender por qué Dios te puso en esta tierra con una alma y con un cuerpo. Porque Dios quiere que tú alcances una salvación tan grande. Acuérdate, hermano, que allá arriba, hubo una rebelión. Satanás se rebeló. Amén. Y Satanás se encargó de negociar con la tercera parte de arriba y engañarlos. Y por causa de ese engaño y por causa de esa rebeldía, tuvimos que salir fuera. Y eso lo miramos en Génesis. Pero la realidad de eso fue arriba. Amén. La gloria que teníamos allá, porque éramos gloriosos, la perdimos. Destituidos, fuera. Y todo ya sabemos, pues, hermano, que porque tú vas a entender los versículos que siguen, si no, no los vamos a entender. Porque nosotros, hermanos, éramos miles y millones de espíritus. Y imagínale la tercera parte, ¿verdad? Fuera. Pero ahí, como decía Carrillo, imagínate a Adán como un embudo, donde todos los espíritus son aventados en él, para que vengan aquí en la tierra. Por eso en Adán, ahora nosotros somos hechos y formados. No somos criados. Amén. Por ejemplo, vaya a Efesios, si estás en Efesios todavía, en el capítulo 2, para que veas. Con esto te voy a tratar de explicártelo rápido para irnos. Amén, hermanos, pero préstame atención. Efesios capítulo 2, dice 7, ¿para qué nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? Dice, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia. O sea, para que tú vivas ahora lo del capítulo 1, pues. Por eso siempre hablamos, no te olvides del capítulo 1. Amén. El capítulo 2 está bajo el contexto del capítulo 1. Nos hicieron resucitar con Cristo y sentar en los lugares celestiales para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando estábamos en el mundo, disfrutábamos las cosas del diablo, nos gustaban, ¿sí o no? Nos gustaban, las disfrutábamos y eso vivíamos y eso expresábamos, esa vida diabólica. Pero ahora nos rescataron. Ahora estamos aquí para mostrarles a todos ellos, que son los enemigos de Dios, las riquezas de Cristo, para que nosotros le digamos, esto está más bueno. Fíjate, hermano, Cristo está más sabroso. Por eso a mí cuando me dicen, oye, si ya no te gusta aquello, está más sabroso Cristo. Amén, hermano. Pero algunos dicen, cuando le dicen, no te gusta ya, pues más o menos, ¿verdad? Tenemos que mostrarle a todas esas huestes de maldad, las potestades, al mismo diablo, que Cristo es más sabroso. Amén, hermanos. Mostrarle las riquezas, mostrarle la sabiduría de Dios para poder rescatarnos y salvarnos, hermano. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué dice, hermanos? Versículo 10. ¿Qué dice, hermano? Porque somos, ¿qué? Hechura suya, criados en Cristo para buenas obras. Si tú no entiendes eso, pues no le vas a agarrar la onda. Creados en Cristo para buenas obras. Ahí están dos cosas. Creados, dice, ¿qué dice? Porque fuimos hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Fíjate cómo dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Hechuras y criados, dos cosas diferentes, no es lo mismo. Nosotros fuimos criados en Cristo. Desde antes de que nosotros viniéramos a existir a esta tierra, ya existíamos, porque fuimos criados en Cristo, no fuimos criados en Adán. La mayoría de cristianos siempre se va a Adán, ¿sí o no? Nosotros no, aunque tienes que entender cómo es que viniste en Adán. Eras espíritu porque fuiste criado en Cristo, pero hubo una rebelión allá arriba y te tuvieron que aventar y ponte a Adán como un embudo, todos los espíritus ahí, porque Dios es el Padre de todos los espíritus. Pero hubo rebeldía y vinimos acá en la tierra y surgimos en Adán. Pero en Adán no somos criados. En Adán fuimos hechos y formados. Pero ahora entiende, pues, fuimos hechos y formados para buenas obras. Criados en Cristo, ¿verdad? Hechos y criados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El venir a esta tierra era primeramente para salvarnos Dios de esa nuestra rebeldía, ¿sí o no? De ese engaño, y salvarnos y traernos nuevamente a Él, para que a través del alma y el cuerpo nosotros experimentemos la salvación de Dios, y de esa manera nosotros andemos en el obrar bueno ahora para con Dios. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, hermanos, en Adán nosotros venimos a esta tierra y somos hechos y somos formados. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tienes? Diga conmigo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí ve? No dice que nos crearon, ¿verdad? Nos hicieron. En Adán, ¿qué pasa con nosotros? Nos hacen. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Pero brinca el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. O sea, yo le pregunto a usted, ¿o fuimos hechos o criados en Adán? Porque dice que fuimos criados, pero una vez que fuimos criados y nos ve y dice, ¿y qué dice en el versículo 27? Y crió Dios al hombre a su imagen. Y a imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Son dos cosas diferentes. Amén. ¿Que fuimos criados o hechos? Porque dice, y los hizo, pero varón y hembra los crió. ¿Qué pasó? Uno, cuando ya, después de que te hemos explicado todo y tú ya tienes que entender. Aquí nos están hablando pues de que todo lo que fue creado, que no se miraba, que era espíritu, ahora vino a la existencia. Fueron hechos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Todos los espíritus en el embudo que es Adán, para venir a la existencia como almas vivientes y con un cuerpo terrenal. Amén. La palabra crear viene ahí está, no sé si es vara o yazar, pero una es para mostrar algo que no se ve, existe pero no se ve, pero Dios lo trae a la existencia. Amén. Y ahora se puede mirar. Éramos espíritu, pero ahora aparecemos acá en Adán con una alma y con un cuerpo. Amén. El monito no fue hecho, sino fue formado, y formó al hombre del polvo de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, miremos pues que el hombre es ¿qué? Es creado, es hecho y es formado. Amén. Somos criados, somos hechos y somos formados. Somos criados en nuestro espíritu, somos hechos en el alma y somos formados en el cuerpo. Entonces, Dios nos puso de esta manera porque Él quiere que experimentemos su salvación completa, hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida. Dios quiere que aquí en la tierra experimentemos su salvación. Para eso nos aventaron aquí en la tierra. ¿Quién quiere una oportunidad? Allá dijimos yo, para abajo, y allá lo voy a salvar. Amén o no amén. Pero entre los diablos y entre todo este mundo caído, degradado, Dios va a mostrar su salvación para que ahora nosotros juntos levantemos nuestras voces y digamos: Dios nos ha amado tanto, con amor eterno nos ha amado. Dios no nos abandonó, nos morimos, pero Dios nos dio vida. Amén, hermanos. Estábamos en el cielo, caímos, pero nuevamente hemos sido levantados y somos celestiales para vivir la vida de Dios aquí en la tierra, para juntos expresar la vida de Dios. Terminamos con Isaías 43, versículo 7. Para que con este versículo pues nos quede claro para qué nosotros fuimos criados, fuimos hechos y formados. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para que nosotros ahora aquí expresemos juntos la vida de Dios. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Fíjate, ¿lo tienes, hermano? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Pero fíjate en el versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Ya ves que no empezamos fuera de contexto? Les está hablando pues de que ahora son, hermanos, para gloria de Dios, para que juntos como pueblo expresen la vida de Dios. Ya no tiene que haber ceguera ni sordera. Tenemos nosotros que entender el propósito de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Esto no es difícil de que nosotros lo captemos.
Nosotros, hermanos, nos dieron la vida y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Primero nos da vida, luego nos resucita y nos hacen sentar en los lugares celestiales para que ahora andemos en nueva vida y haciendo buenas obras, porque para eso fuimos criados. Amén. Y fuimos hechos para buenas obras. Nosotros andábamos en un mal obrar antes, pero ahora en Cristo es un buen obrar. Amén. Nuestra obra, nuestra buena obra, ¿quién es? Cristo. Permitamos a Cristo que Él siga obrando en nosotros. Mira, grábate esto. Para que nosotros pudiésemos obrar para Dios, Él primero tenía que obrar en nosotros. Si Él no obra en nosotros, nosotros nunca podríamos obrar para Dios. Por eso Dios primero hizo esa buena obra en nosotros. Amén, hermanos. Esa obra de salvación, para que ahora esa buena obra siga siendo en nosotros. Pero Cristo mismo, como esa buena obra que inició en nuestro espíritu, continúa en nuestra alma y continúa en todo nuestro ser. Amén, hermano. Toda la obra de salvación. Y para que nosotros andemos obrando ahora, porque nosotros somos de fe, por lo tanto, esa fe tiene que obrar. Amén. Pero en Cristo, mi obra tiene que ser Cristo, Cristo en mí obrando. Por eso, hermano, uno puede ver muchos ejemplos de cómo Dios primero da vida, luego resucita y luego dicen, déjenlo ir para que viva. Amén o no amén. Lázaro, no cree que nomás lo resucitaron, primero le dieron vida. Porque si no le dan vida, ¿cómo escucha? Que tiene que salirse de los muertos. Primero despiertan. Despiértate tú que duermes, ¿verdad? Y entonces te hacen andar en una vida en resurrección. Cuando le dijo, vente, ¿verdad? Sal fuera, y ahí viene todo atado, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? Desátenlo y déjenlo libre, déjenlo ahora, que viva esa vida en resurrección. Ese es un ejemplo para que entendamos, pues, hermanos. Pongámonos de pie. Ahora hay algo muy bueno y hermoso en nosotros, es la obra de Cristo, hermanos, para que nosotros caminemos en esa obra y dejemos obrar a Cristo en nuestras vidas, para que juntos expresemos la vida que a Dios le agrada, hermanos. Nosotros somos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Acuérdense el capítulo 1, somos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Amén. Fuimos hechos y criados para buenas obras. Amén. Ahora estamos aquí, hermanos, para juntos expresar esa buena obra, para juntos experimentar esa obra, esa salvación tan preciosa, para juntos expresar esa vida preciosa, hermanos, para juntos, hermanos, avergonzar a los enemigos de Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Yo sé que nos has hablado, Señor. Yo sé que les has hablado a cada uno de mis hermanos. Ahora, Señor, te pido que esta palabra la llevemos en nuestros corazones, Señor. Y Padre Celestial, permitamos que esa obra tuya siga llevándose a cabo en nosotros, para que nosotros, Padre Celestial, podamos obrar para ti, Señor. Podamos vivir tu vida, Señor. Podamos vivir como hijos escogidos, una vida santa y agradable delante de ti, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que estuvimos aquí juntos disfrutando tu palabra. Ahora despídenos en paz, llévalos con bien a casa, Señor. Y a usted siempre le damos la gloria y la honra, y la iglesia se despide con un fuerte amén, amén. Y un aplauso, hermano. Dios les bendiga a todos.